Muy bien, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Iglesia Renacer. El día de hoy comenzamos con una nueva serie de sermones. Y queremos hablar en este tiempo acerca del hecho que usted y yo hemos sido llamados para servir. La serie se trata de ¿qué? Llamados a servir. Pero quiero iniciar el día de hoy con esto que he titulado yo: ¿qué podemos aprender de la vida de Elías? ¿Qué es lo que podemos aprender de la vida de Elías? Y vamos a estar hablando acerca de varios personajes bíblicos. Así es de que vamos a aprender a través de las Escrituras, ¿ok? Ya que todos sabemos que el que no sirve, no sirve. Sabemos también perfectamente que el que no vive para servir al Señor, no sirve para vivir la vida que Cristo nos ha dado. Veamos entonces, ¿qué podemos aprender de la vida de el profeta Elías? Bueno, comencemos por acá. El profeta Elías es uno de los personajes más interesantes y vistosos en la Biblia. Dios lo utilizó durante un momento importante en la historia de Israel. Cuando digo Israel, usted recuerda que hubo un tiempo en que el reino se dividió entre lo que era Israel y Judá, ¿okay? El reino del norte y el reino del sur. Bueno, Dios lo utilizó durante este momento importante en la historia de Israel para oponerse a un malvado rey y traer avivamiento. Escuche, para oponerse, ¿ok?, a un malvado rey y traer avivamiento a la tierra. Creo que el día de hoy también necesitamos lo mismo. Que Dios nos ayude a poder nosotros oponernos a la maldad, oponernos a este mundo de tinieblas, oponernos a las falsas enseñanzas, y para que Dios traiga también un avivamiento a nuestra tierra. Y es precisamente el ministerio de Elías que fue marcado o marcó el comienzo del fin de la adoración a Baal en Israel, el dios pagano Baal. La vida de Elías entonces estuvo llena de confusión. La vida de Elías estuvo llena de confusión. A veces él fue valiente y decidido, y otras veces temeroso y valiente, vacilante. Alternamente él demostró victoria y derrota, y después de eso la recuperación. Vemos entonces que Elías conoció tanto el poder de Dios como las profundidades de la depresión. Mire qué tremendo. Elías conoció tanto el poder de Dios como las profundidades de la depresión. ¿Será posible? ¿Será posible que nosotros también podamos vivir o experimentar el poder de Dios como también las profundidades de la depresión? Esto me suena un poco raro, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a escuchar un evangelio diferente, donde creemos que el que está deprimido no está con Dios. Bueno, el profeta de Dios nos va a mostrar con su vida aquellos altos y bajos. ¿Y cuántos ya se dieron cuenta de que la verdad en la vida cristiana es esa? A veces estamos arriba y a veces estamos abajo. A veces andamos allá por los valles, ¿verdad? Pero a veces también andamos por el desierto. Eso no cambia nuestra relación con Dios. Eso no cambia de ninguna manera el trato que Dios está teniendo con nosotros. Elías, un profeta de Dios cuyo nombre significa mi Dios es el Señor. Mire lo que significa el nombre de Elías. Mi Dios es el Señor. Pregunta, ¿es Dios tu Señor o tú eres el Señor sobre tu propia vida? Vino desde Tisbita en Galaad, pero no se sabe nada de su familia o de su nacimiento. Vaya conmigo entonces a Primera de Reyes 17:1. Primera de Reyes 17:1 nos dice lo siguiente: ahora bien,
Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Miren nomás, aquí le agarran como que de repente parece Elías como que él está decretando, ¿verdad? No está haciendo eso de ninguna manera, ¿ok? Pero veamos. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab. ¿Quién era el rey Acab? Era un rey malvado. Era uno de esos reyes que hizo lo peor en su reinado con Israel. Acab tenía también, no solamente él fue malvado, pero fue malvado, mire, lo vamos a ver más adelante. Es un hombre que carecía de carácter propio, pues fue llevado por su mujer, fue inducido por su mujer a alabar a dioses ajenos. ¿Ok? Dice entonces, me llama la atención, le dice Elías: tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, ¿a quien qué? A quien sirvo. De nuevo, somos llamados a servir al Señor dentro de la iglesia. Si usted no sirve, usted no sirve. Quiero que lo entienda, todos y cada uno de nosotros somos llamados a servirle de una o de otra forma. No todos somos llamados a predicar en el sentido de enfrente de un púlpito, pero sí todos somos llamados ¿a qué? A servirle en diferentes formas, de acuerdo a los dones que Dios nos haya dado, de acuerdo a las habilidades que Dios nos dé para servirle dentro de su reino. Dice: a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Vemos entonces que la primera vez que nos encontramos con Elías aparece para desafiar a este malvado rey Acab, quien gobernó en el reino del norte desde el año 874 hasta el 853 antes de Cristo. Elías profetiza una sequía que iba a venir sobre la tierra como consecuencia de la maldad de Acab. La sequía venía como ¿qué? Como consecuencia de ¿qué? De la maldad de un hombre. Pero mire, viene por sobre toda la gente, pero por la maldad de un hombre. Que no le digan, que no le cuenten. Estamos pagando por la maldad y el pecado que ha abundado en esta tierra, en este mundo. Vaya conmigo a 1 Reyes 17, 2-7, nos dice lo siguiente: después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Mire qué excelente, me encanta. Tenemos que notar entonces que es el Señor quien le dice a Elías: vete al oriente. ¿Y qué dice? Y escóndete. Vete y escóndete. Es el Señor quien dirige nuestras vidas, y a veces tal vez no va a tener sentido, pero de todas formas, si nosotros entendemos correctamente que nosotros no estamos para cuestionar a Dios, estamos para ¿qué? Para obedecer a Dios. Por lo tanto, el profeta Elías tiene que ¿qué? Obedecer, no hay opción. Alguien dijo: tenemos la opción de obedecer o desobedecer. No, la única opción que tenemos como hijos de Dios, la única opción que tenemos como personas regeneradas, como personas que han nacido de nuevo, personas que declaran a Cristo como el Señor de sus vidas, no tienen dos opciones, tienen una. ¿Es cuál? Es obedecerle. Dice entonces, número 4, bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Imagínense ahora, Dios le ordena a los cuervos a que le lleven comida
al profeta. ¿Y cuántas veces nosotros no queremos servir al Señor o decimos, Señor, yo no puedo servirte porque tengo que buscar trabajo, tengo que proveer para mi casa? Escucha, es que no conocemos a Dios, es que no hemos entendido las Escrituras, que es Dios quien provee para cada una de mis necesidades. Esa es una mentira. Que tú crees que eres tú el que provee para tu casa, estás equivocado. Es Dios. Si Dios decide el día de mañana, escucha, si Dios decide el día de mañana hacer algo con tu vida, y lo vemos en la vida de Job, ¿qué sucede? Ya no haces absolutamente nada. Entonces, ¿de quién depende? ¿De dónde vienen las fuerzas? ¿Quién es el que provee? Es Dios el que provee para nosotros. Y lo estamos viendo aquí, que el Señor usa incluso, ¿qué? A las aves, a los cuervos. Versículo 5. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo. ¿Se da cuenta? No hay opción. No hay opción. ¿Por qué digo que no hay opción? No hay opción porque el verdadero creyente, el verdadero nacido de nuevo, no tiene opción. Él tiene que obedecer a su Señor. Ahora, la opción quizás la tienen los que no conocen a Cristo, los que no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque para ellos lo que nosotros predicamos es locura. Pero para un creyente, no. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querí, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche. Miren nada más. El Señor fue el primero que inventó Meals on Wheels. Yo estaba pensando que esto era algo de hoy día. No, el Señor ya lo había inventado. Y en lugar de usar a un hombre en un automóvil, usó a cuervos para que le llevaran comida. Le llevaran, ¿qué dice? Pan y carne. Mire, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere el hombre de Dios? Lleva pan y carne. ¿Quiénes? Los cuervos. ¿Por qué? Porque Dios se los había ordenado que lo hicieran de esa forma. Y cualquiera podrá decir, cualquier comelón podría decir, pues sí, pero me llega en la mañana y en la tarde, ¿y la cena qué? Es que ya te metiste ¿a qué? A renegar. Porque la verdad, con que te lleven carnita y pan por la mañana y por la noche, Dios está supliendo tus necesidades. No lo que tú quieres, tus necesidades. Yo te aseguro que comiendo 2 veces al día no te mueres. Decimos, me estoy muriendo de mentira, eso es mentira. Sigamos. Por la mañana y por la noche. ¿Y qué? Y él bebía del arroyo. Miren, la agüita más fresca. ¿Qué eso de Arrowhead? Nada, no, la agüita más fresca. Estaba bebiendo el profeta, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que acaba de él predicar o acaba de decir al rey Acab que ¿qué? Que iba a haber una sequía y que iba a dejar de llover y que va a volver a llover cuando él diga. ¡Qué tremendo! Ahora, esto de cuando él diga no es porque a él se le ocurrió, no, es lo que Dios le había indicado que dijera. ¿Está conmigo? Dice entonces, versículo 7: sin embargo, poco después el arroyo se secó, porque no había llovido en ninguna parte del reino. Ahí está. Déjeme decirle que en la medida que aumentaba la sequía y el hambre en la tierra, Elías se encuentra con una viuda en un país vecino, y a través de su obediencia a la petición de Elías, Dios provee suficiente comida para Elías, la mujer y su hijo. De nuevo, ¿por qué desconfiamos de Dios? ¿Por qué no le creemos? Sencillamente porque no lo conocemos. Llévese eso es gratis. Cuando yo conozco a Dios, yo confío en Dios. Dios dice en su palabra que Él no es hombre para mentir, ni mucho menos hijo de hombre para arrepentirse. Pero como no le conocemos, no le creemos. Milagrosamente la tinaja de harina y la vasija de aceite de la viuda
nunca escaseó ni disminuyó. Lea la palabra y se va a dar cuenta que nosotros servimos a un Dios que fiel. Dios es fiel y Él cumple lo que nos promete. Primera de Reyes 17, 8 al 16 nos dice: luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Mire, lo contrario es que Dios le decía a la iglesia que supliera las necesidades de las viudas. Mas sin embargo aquí Dios cambia los papeles, porque Él es Dios y Él puede cambiar lo que Él quiera, cuando quiera, como quiera, con quien quiera. Yo no sé de dónde salimos nosotros. Es que las cosas tienen que ser así, porque Dios ha prometido abundancia para mi vida. Cálmate. Lee las Escrituras y te vas a dar cuenta, y vamos a ver varios personajes. Dios trata con cada uno de nosotros de diferentes formas. ¿Cómo? Como Él quiere. El Señor le dice: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado, así como le ordena el Señor a los cuervos, y estos obedecen, ahora también Dios le ordena ¿qué? A una viuda de ahí que alimente al profeta. Miren qué tremendo, yo quiero que lo vayan entendiendo. Elías se dirige a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña, y le dijo: por favor, y me encanta cómo le pide, no le demanda, no llega diciendo: yo soy el profeta, te ordeno, no, que dice: por favor. Mire la humildad del profeta Elías. Aquel hombre que dijo: se va a detener la lluvia, no va a caer hasta que yo diga, y la lluvia se detuvo. Ahora trata con una viuda y le dice: ¿qué? Por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. No solo quería agua, quería pan. ¿Qué dice el versículo 12? Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios. Wow, o sea que ella sabía de Elías. Ella había escuchado del profeta Elías. ¿Qué le dice? Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo, ¿qué dice? Moriremos. ¿Y cuántos de nosotros decimos: hermano, pero es que yo no puedo dar el diezmo, porque si doy el diezmo me voy a morir? Tengo noticias para ti: te vas a morir de todas maneras. ¿Escuchó lo que dije? Mire, el día de hoy hay un pleito en cuanto a la cuestión del diezmo, y nos metemos en problemas porque decimos que Dios dijo cuando no dijo lo que Dios dice. Y este es el gran dilema. Algunos piensan que el diezmo era para el día antiguo, en el Antiguo Testamento, que ya no está vigente el día de hoy. Y dicen de que el diezmo se trataba del producto de la tierra. Bueno, que no es producto también de la tierra o de esta tierra el dinero que tú ganas en esta tierra. Claro, ellos traían el diezmo de la menta, del comino. Sí, porque la mayoría de esta gente era agricultura, eran campesinos, trabajaban con ovejas. No existía el mundo que existe el día de hoy. Y dicen: no, entonces si lo queremos hacer bíblico, vamos a tener que traer.
Pues eso es lo que hacemos. ¿Con qué te pagan a ti? ¿Te pagan con un pollo? ¿Te dan un pollo de pago cuando tú trabajas en algún lado? No, te dan plata, te dan dinero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a traer como diezmo? ¡Dinero! Tristemente nos metemos en una situación bien difícil por esta razón. Porque algunos están indecisos si predicar o no predicar del diezmo. Y aquellos que optan por no hacerlo enfrentan un montón de problemas financieros dentro de la iglesia. Mire, usted está sentadito aquí, gozando del aire acondicionado, gozando de un lugar tranquilo, está sentadito en una buena silla, pero ¿sabe qué? Todo eso cuesta plata. No me venga usted con que ¿Dios qué? Dios provee. Si Dios provee a través de un cuervo y aquí está proveyendo a través de una viuda, Dios quiere también proveer a través de usted, sin importar la situación en la que usted se encuentra. Así que no me venga a mí con cuentos y es que no puedo porque no me alcanza. No te alcanza porque no confías en Dios. Escuche, la viuda, ¿qué es lo que está haciendo la viuda? La viuda solo está recogiendo leña para ir a calentar su casa y cocinar hacerse la última empanada y comérsela con su hijo. Y de ahí esperan ¿qué? Espera morirse. Sí, humanamente es imposible. Humanamente nosotros lo vemos y decimos, no puedo. Pero cuando tú eres un ser que ha nacido de nuevo, tu confianza deja de estar en ese poquito de harina y aceite que tienes y viene ahora a estar ¿dónde? En aquel que es el dueño del oro y de la plata. Tu confianza no puede estar en tus finanzas, tiene que estar en Dios, quien provee tus finanzas. La viuda le dice, le juro por el Señor su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo, ¿qué? Moriremos. Eso es lo que físicamente ella estaba observando. Pero veamos. Versículo 13. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo. Escuche, no tengas miedo. Ese es el problema, que nosotros miramos la circunstancia nuestra y nos llena el temor, nos invade el temor. ¿Y qué va a ser de mí el día de mañana? Oye, si la Escritura nos enseña que ni tan solo una hoja de un árbol no cae si no es la voluntad de Él. ¿O cuántos han visto, honestamente, dígame usted, cuántos han visto a un pajarito que llega a tu casa preguntándote por la dirección o el teléfono o el correo electrónico de un buen consejero porque él tiene problemas? Está depresionado el pobre pájaro. Sí, ese es absurdo. Y la Escritura nos dice que Dios cuida de ellos. Dios los alimenta. Y si Dios alimenta a los pájaros, ¿no te puede alimentar a ti, hombre de poca fe? ¿Qué dice? Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. ¿Qué es lo que acaba de decir? Mire qué interesante lo que le dice Elías. No tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, me encanta, pero primero cocina un poco de pan. ¿Para quién? Para mí. Pero si le acaba de decir que solo tiene la última comida para ella y para su hijo y después van a morir. ¿Se da cuenta? A veces lo que Dios nos pide nos suena un poco absurdo. Pero de nuevo, Dios quiere ver en quién confiamos. En ese poquito de pan, en ese poquito de aceite. Y en el hecho de que ya me voy a morir. ¿O confiamos en Dios? Luego con lo que te sobre. ¿Escuchó? Luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Es que ese es el principio. El principio es poner primero ¿a quién? A Dios.
¿Por qué no les alcanza a muchos sus finanzas? Porque no ponen primero a Dios. Yo te garantizo, el Señor dice, probadme. Es la única vez que Dios dice, probadme ahora en esto. Traigan el diezmo al alfolí y pruébenme. Que dice, si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde. Bueno, aquí estamos viendo exactamente esa misma promesa de Dios, actuada a todo gato color. Cuando ustedes me oyen gato color, esa era la forma en que decíamos allá en El Salvador por el canal 4. A todo gato color. Escuchen, nos dice el versículo 14: pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. ¿Quién es el que suple para tu necesidad? Es Dios. Escuche, yo entendí esto. Claro, yo trabajo para cierta compañía y ellos son los que firman mi cheque, pero quien está supliendo para mi necesidad es Dios, no ellos. No se confunda, es Dios. ¿Y Dios qué dice? Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. Especialmente aquí en los Estados Unidos, por favor. Acabo yo de ir a recoger una cantidad de comida increíble, que si yo diría, oh, la voy a guardar para ir comiéndomela poco a poco, se echa a perder. Por lo tanto, hay que ¿qué? Hay que compartirla. ¿Qué es lo que dice? Hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. ¿Se da cuenta? No es que el profeta es cuando yo diga. No. Él lo dijo así, se lo dijo así acá, porque Dios le había dicho que lo dijera de esa forma. Pero quien tiene la última palabra y quien hace llover y hace detener la lluvia no es Elías, es Dios. Sigamos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante ¿qué? Muchos días. ¿Cómo puede ser posible? Y la gente una y otra vez se hace la pregunta, ¿cómo puede ser posible si no me alcanzaba el dinero? Pero ahora que le estoy dando a Dios su diezmo, abunda. Es que Dios no es hijo de hombre para mentirnos, ni mucho menos hijo de hombre. Dios no es hombre para mentir, ni mucho menos hijo de hombre para ¿qué? Para arrepentirse. No dije, pero no fue mi intención. No, Él dice lo que Él dice porque Él sabe exactamente lo que Él va a hacer. Me encanta. Comieron durante muchos días. 16. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes. ¿Escuchó? Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¿Quién lo prometió? Dios. ¿Por medio de quién? De Elías. ¿Y qué es lo que había? ¿Había qué? Suficiente. Cuando confiemos en Dios, cuando de veras le creamos a Dios, vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Que no le digan, que no le cuenten, porque usted puede confiar tanto en sus riquezas, en lo que usted adquiere, en lo que usted hace, sus habilidades, pero eso no da gloria ni honra a Dios. Es cuando nosotros confiamos en que es Él quien suple. La lección para el creyente es que si caminamos en comunión con el Señor y le obedecemos, estaremos abiertos ¿a qué? A su voluntad. Si es que ¿qué? Si caminamos en comunión con Él. Pregunta, ¿cuánto fue la última vez que leíste la Biblia? Pues ahorita que estaba usted predicando, hermano. No, escucha. La palabra de Dios, por eso tenemos Biblias en casa, es para leerla. Tienes que tener una relación con Dios todos los días. ¿O cuántos se lo comen el día domingo cuando vienen a la iglesia?
Y esto es lo terrible, miren, algunos solo vienen los domingos, si es que tienen tiempo. Pero, ¿y durante la semana? No se acuerdan de Dios. ¿Usted cree que estas personas van a ser fuertes espiritualmente? ¿Usted cree que estas personas van a conocer a Dios? Lo dudo. Yo lo dudo. Y Dios lo declara de esta forma. Por eso es que mucha gente no sabe cuál es la voluntad de Dios para ellos. Cuando estamos en la voluntad de Dios, Él satisface todas nuestras necesidades. ¿Me escuchó? Cuando estamos en la voluntad de Dios, ¿dónde estaba Elías? Dentro de la voluntad de Dios. ¿Dónde estaba esta viuda y su hijo? En la voluntad de Dios. ¿Y qué sucedió? No les hizo falta nada. Dios suplió lo necesario. ¿Por qué? Por muchos días, dice la palabra. Él satisface todas nuestras necesidades y su misericordia para nosotros nunca se agota. Nunca se agota. Luego vemos a Elías como el personaje central en un cara a cara con los profetas del falso dios Baal en el monte Carmelo. Miren todo lo que Dios hace a través del profeta o con el profeta Elías. Pero ahora nosotros queremos vivir vidas de abundancia porque la palabra dice. No, a veces va a haber escasez. Y cuando no conozco a Dios, entonces reniego, como el pueblo judío, como el pueblo de Israel después de haber sido sacado de Egipto. Solo eran quejas. Allá en Egipto comíamos nosotros cebollita frita, teníamos carne. Solo pensando en Egipto, y muchos solo piensan en el mundo, solo piensan en lo natural, jamás piensan en las cosas espirituales. Primera de Reyes 18, 17 al 40, para que veamos. Primera de Reyes 18, 17 al 40. Y vamos a meter el acelerador. Tengo mucho que hablar. Hay un predicador que me encanta escucharlo y dice: yo tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo. Cuando Acab vio a Elías, exclamó: así que realmente eres tú, el alborotador de Israel. Mire, y así nos dicen a nosotros cuando empezamos a predicar la Biblia. Digo la Biblia, no ideas de seres humanos, no filosofías huecas. Cuando empezamos a predicar la Biblia, nos llaman ¿qué? Alborotadores. Acá le dice: realmente eres tú, el alborotador de Israel. Versículo 18: yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores. ¿Por qué? Porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. ¡Wow! ¿Quiénes son los responsables? Aquellos que se niegan a obedecer los mandamientos del Señor. Que no le digan, que no le cuenten. Siempre la obediencia a la palabra de Dios trae como consecuencia la bendición del Señor. La desobediencia va a traer ¿qué? La maldición. Eso es para que se lleve algo para pensar el día de hoy. Ahora convoca, dice en el versículo 19, ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal. Miren nomás, 450 profetas de Baal. ¿Y qué? Y los 400 profetas de Acera. 400 de Acera y 450 profetas de Baal. 850 monos confundidos, rindiendo culto a un Dios falso. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que dice? Los 400 profetas de Acera, ¿a quienes qué? A quienes Jezabel mantiene. ¿Quién era Jezabel? Era la mujer de Acab. Ella era la que mandaba al pobre Acab. Mire qué tremendo.
Y este espíritu de Jezabel todavía sigue vigente el día de hoy. Hay muchas Jezabeles por ahí. Yo lo siento, aquellas que le pusieron el nombre de Jezabel, o quisieron tal vez disfrutarlo, disimularlo, y le han puesto Isabel, pero siempre tiene ese mismo espíritu de Jezabel, una que usurpa la posición que le pertenece a su marido. ¿Se escuchó? Porque es ella la que metió todo, pero todo tiene su principio. Porque él viene y se casa con esta mujer que no era judía, y Dios había dicho que no se mezclaran. ¿Se da cuenta? Pero es ella la que trae a la diosa Acera y a Baal. Y no solamente hace caer al rey Acab, sino que también a todo Israel. ¡Qué tremendo! Por eso dice Dios en una porción de su palabra, que son aquellas pequeñas zorras, ya le dije zorras a Jezabel, esas pequeñas zorras las que hacen un gran incendio. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Y lo mismo el día de hoy, yo te pregunto, ¿hasta cuándo vamos a estar titubeando entre dos ¿qué? Opiniones? ¿O le sirvo a Dios o no le sirvo? Te voy a soplar en el examen. Sírvele a Dios, porque si no sirves, no sirves. ¿Qué dice? Entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Si me bajas un poquito de volumen para que no se oiga ese. Dice, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía ¿qué? En absoluto silencio. Mire qué tremendo. A veces de igual forma yo digo algo, la verdad bíblica, Dios dice esto, ¿y qué sucede? Hasta se oye un alfiler caer en la alfombra del gran silencio que hacemos, igual que el pueblo judío, igual que el pueblo de Israel. Versículo 22. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. ¿Será cierto eso? No. Esa era la perspectiva de Elías. Ya lo vamos a ver más adelante. Y a veces pensamos que solo nosotros. Y no es así. Todavía el día de hoy hay gente que con el corazón están buscando de Dios. Son muy pocos, sí, pero los hay. ¿Qué dice? Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, porque no importa el toro. Que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar, y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor, el Dios que responda enviando fuego sobre la madera. ¿Qué dice? Ese es el Dios verdadero. Me encanta. Ese es el Dios verdadero. De ahí dice, y toda la gente estuvo ¿qué? Toda la gente estuvo de acuerdo. Mire, de aquí es que siempre usted mira en la escritura, cuando Dios manda fuego, está hablando de ¿qué? De un juicio. El fuego tipifica el juicio de Dios. Y nosotros, como dice la escritura, que les aparecieron como lenguas de fuego, ahí estamos, manda el fuego, estás pidiendo juicio para ti mismo. Pero como no conocemos la palabra, cualquier cosita, alguien la dijo, sonó bien, suena muy bonito, y ahí estamos como loritos, sin saber exactamente lo que está diciendo la escritura. Ese es el Dios verdadero, y toda la gente estuvo de acuerdo. Veamos entonces, versículo 25. Así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes, porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña.
Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal. ¿Desde dónde? Desde la mañana hasta el mediodía. ¿Cómo lo hacían? Gritando: ¡Oh Baal, respóndenos! Mire, Baal se quiere meter ahí. ¡Oh Baal, respóndenos! Pero no hubo ¿qué? Pero no hubo respuesta alguna. ¿Cómo lo va a ver si es un mono hecho por manos de hombres? ¡Respóndenos! ¿Cómo le va a responder si no tiene boca para responderles? ¿Pero qué dice? Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar. Bueno, como no responde, vamos a bailarle aquí al mono a ver si de alguna forma lo podemos alegrar para que responda. ¿Qué dice? Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Mira el sarcasmo de las escrituras. Versículo 27. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Wow, pero hermano, ese no es el espíritu de un verdadero cristiano. Bueno, yo no sé, pero aquí dice que Elías comenzó ¿qué? A burlarse de ellos. Veamos cuál era la burla. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un Dios. Burlándose, sabiendo, queriendo decir, ese no es Dios. ¿Qué dice? Tal vez esté soñando despierto. Me encanta. Tal vez esté soñando despierto, o quizá esté haciendo su necesidad, o quizá está en el baño, lo que está diciendo. Quizás está en el baño. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Mire nada más el profeta. Me encanta. Versículo 28. Así que ellos gritaron más fuerte. Y aquí va. Y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Óigame. Si tú tienes que cortarte, yo te aseguro que ese Dios al que le estás orando no es el Dios verdadero. Si Él espera verte hasta estar bañado en sangre y aún así no te va a responder, óyeme, cambia tu Dios. Cambia ese Dios falso. Versículo 29. Gritaron disparates. Wow. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero aún no había respuesta. Ni siquiera se oía un solo sonido. ¡Qué tremendo! Versículo 30. Entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron ¿a qué? A su alrededor. Mientras él reparaba el altar del Señor, que estaba derrumbado. ¿Por qué estaba derrumbado? Porque habían escogido adorar a Baal y a la diosa Acera. Y los altares del Señor los habían derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel. Mire, Él lo hace con entendimiento. 12 piedras, ¿por qué? Porque simbolizan las 12 tribus de Israel. A veces nosotros hacemos las cosas porque fulano las hizo, pero no porque Dios nos esté guiando, dirigiendo a que hagamos de tal forma las cosas. Y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo, que es obediencia. Hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta que colmó la zanja. Imagínense el toro, los pedazos del toro
saturados de agua, el agua escurriendo sobre la leña del altar. La zanja que habían hecho alrededor del altar se llenó y se desbordaba el agua. Yo creo que iban a necesitar más que gasolina para poder cambiar y secar toda esa agua para que hubiera algún fuego. Una vez que lo hicieron, versículo 34, les dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron les digo: háganlo una tercera vez. Así que lo hicieron. Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta, ¿qué dice? Colmó la zanja. 36. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto, ¿qué? Por orden tuya. Mire, este es un verdadero profeta, porque no busca el levantarse a él mismo, está exaltando a Dios y está asegurándole a la gente que lo que él ha hecho es por orden de Dios, no por idea que a él se le ocurrió. ¿Y cómo lo hace? ¿Dios de qué? Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Me encanta. Versículo 37. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. ¿Se da cuenta? No le está diciendo al Señor: respóndeme para que vean que yo soy el profeta de Dios. No. Para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. ¿Y qué sucede en el 38? Al instante. No tuvo que andar danzando como loco y cojeando alrededor del altar, cortándose con cuchillos y espadas. No. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. Ay, ay, ay. Como para decir: este es el Dios verdadero. El Dios de Elías es el Dios verdadero, no estos monos a los que estamos acostumbrados a adorar. Hasta lamió toda el agua de la zanja. Miren nada más. ¿Cómo hubiera quedado usted? Anonadado. Primera de Reyes 18, 17 al 40. Versículo 39. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: ¿el Señor qué? El Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Sison. Y ahí, ¿qué dice? Y ahí los mató. Ay, ay, ay. Pero no podemos matarlos nosotros. No, tampoco le estoy diciendo que lo haga. ¿Se da cuenta? Hay cosas que se pueden transmitir del Antiguo Testamento ahora, pero a veces que solamente son los principios. Ahí andan muchos lavando los pies al medio mundo. ¿Por qué? Porque solo lo toman literal y lo traen. No, como esto, no, tampoco podemos matarlos. Lo que hay que matar es esa falsa enseñanza que están predicando. ¿Está conmigo? En Deuteronomio, para que usted entienda que el profeta entendía, sabía y conocía las Escrituras. Deuteronomio 13:5 nos dice: los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados, porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios, quien te libertó de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto, ya que tratan de desviarte del camino que el Señor tu Dios te ordenó que siguieras. Tendrás que quitarles la vida. De esa manera eliminarás la maldad que hay en medio de ti. Y Dios no cambia. Igual a nosotros no nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo. ¿Está conmigo? Pero ahora que nos quiere llevar a la tierra prometida, que es el cielo para nosotros el día de hoy, también hay falsos maestros y falsos profetas que se levantan diciendo que Dios dice lo que Dios no ha dicho.
pero como no conocemos la palabra de Dios, nos dan a tolito con el dedo. ¿Qué dice? Después de la gran victoria sobre los falsos profetas, cae nuevamente la lluvia sobre la tierra. Sin embargo, a pesar de la victoria, viene el gran profeta de Dios. Elías entró en un periodo de ¿qué? De una fe incierta y en una gran depresión. ¿Será posible que los cristianos entren en depresión? Hay muchos pastores que han estado en depresión. ¿Está conmigo? Ah, no, pero es que tenemos que estar, todo tiene que funcionar bien con nosotros, porque estamos bajo la gracia. No hagas de la gracia de Dios una desgracia. Él es Dios y Él determina cómo, cuándo, dónde, con quién va a tratar Él en la forma que Él quiera. Te dejo con Primera de Reyes 18, 41 al 46. Listo. Luego Elías dijo a Acab: vete a comer, a beber algo. Vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber, bien obediente el mono. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. No como los fariseos, puestos de pie. ¿Qué dice? Versículo 43. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. ¿Cuántos no ven nada? No vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. 44. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube. Mire, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre. Una nubecita así. ¿Qué dice? Que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia, ¿qué? Te detendrá. ¿Qué fue lo que hizo el siervo de Elías? Le dijo a Acab: sube a tu carro y regresa a tu casa. Mire, en un carro jalado por caballos. Y mire lo que Dios hace. A veces me dan risa, a veces no sé qué hacer. Mire lo que hace Dios. Poco después, el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató, ¿qué? Un gran aguacero. Y Acab partió enseguida hacia Jezreel. 46. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió. ¿Cómo? Corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada a Jezreel. ¿Quién es el que nos da las fuerzas para ir un poco más allá? Para que cumplamos el propósito por el cual Él nos ha llamado, para que le sirvamos de acuerdo a sus órdenes, de acuerdo a su dirección. Es Dios. Es Dios. La Biblia nos dice que Él nos da tanto el hacer como el querer. Que Dios nos ayude en las próximas semanas. Vamos a estar mirando, vamos a estar trabajando, vamos a ver qué es lo que Dios espera de nosotros. Hasta ahora podemos ver al profeta que sirve al Señor y no sabe qué es lo que viene por delante, pero de todas maneras está dispuesto a servirlo en obediencia. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana para seguir con esta famosa historia del profeta Elías.
Hasta entonces, sirve al Señor.